Tenemos en el estudio al médico internista David Martínez Pérez para hablar tema de salud. Doctor, le damos la bienvenida. Muy buenos días. Bienvenido. Y hoy el tema que vamos a tocar es influenza, porque recordemos que pues ya estamos en la temporada y esta enfermedad pues comienza a presentarse. Para eso pues lo tenemos hoy para que nos hable sobre pues cuáles son los síntomas, si hay tratamientos, la prevención y sobre todo pues qué es la influenza y cómo poder identificarla de las demás enfermedades. Sí, la influenza es una enfermedad viral que es cíclica, es endémica de nuestra región y es por temporada, o sea, ya empieza la temporada noviembre. En este año se adelantó por la cuestión de la vacunación, pero empezaron normalmente en noviembre, diciembre, enero y llega a ser hasta finales de febrero, dura la temporada. Es una infección viral de las vías respiratorias, o sea, afecta la nariz, la garganta y en muy pocas ocasiones, pero sí llega a suceder, también afecta los pulmones. Entonces es un virus, el cual es pues la gripe estacional, es la que nos ha afectado al menos en estos últimos años, que es H3N2. Y pues los síntomas son el estornudo, la congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, dolor muscular, dolor articular, mucho decaimiento, pérdida del apetito, la tos que es muy característico, que incluso después de que pasa el cuadro agudo, o sea, el cuadro infeccioso, puede llegar a durar hasta más de 2 semanas, muy molesta, muy difícil de tratar. Toman los pacientes tanto remedios, medicamentos y pues sigue la tos. Y eso puede cursar de forma leve, o sea, con síntomas leves, un leve resfriado, síntomas moderados o síntomas graves, que en este caso es la neumonía típica, que sí pues ya pone en peligro la vida del paciente. Oiga, ¿y cómo lograr identificar? Tenemos en puerta el tema del COVID, que tiene síntomas similares. El tema de la influenza pues también viene a hacer estas preguntas, o de la gripe común. Mira, es muy difícil, al menos de forma clínica, o sea, por un examen poder identificar si es influenza o COVID. Hay pruebas rápidas, no son digamos, tan sensibles, o sea, pueden dar falsos negativos, o sea, tener, por ejemplo, en el caso de COVID, puedes tener COVID y dar negativa a la prueba. O en el caso de influenza también hay pruebas rápidas que también pueden dar falsos negativos. Aquí lo importante es identificar los síntomas, dar el tratamiento, que una parte es común para los dos, pero sí en el caso de la influenza, pues hay un tratamiento antiviral específico que está muy accesible en las farmacias y hasta el momento cubre contra varias cepas de influenza y no hay resistencia reportada. En el caso del COVID, pues sí también hay un antiviral que está en las instituciones. El precio para el público en la cuestión privada sí es un poco caro, pero está en las instituciones que también se puede acceder a él si tiene los síntomas y amerita el tratamiento. Es decir, pero es muy importante antes de automedicarse, pues sí realmente... Sí, siempre acudir al médico para que le identifique si tiene un síndrome gripal agudo y qué tratamiento pueda recibir. Si tiene acceso a las pruebas, pues sí ayudan, aunque no son totalmente fidedignas, pues pueden dar falsos negativos. ¿Cuál sería la mejor forma, doctor, de lograr pues esta enfermedad? Prevenirla. Pues lo principal es las mismas acciones que tomamos cuando el COVID, o sea, el paciente que tiene síntomas, pues tiene que usar cubrebocas, debe evitar el saludo de beso, el saludo de mano, hay que lavarse las manos constantemente y la vacunación, muy importante, y que ya empezó la temporada de vacunación, ya hay accesible en algunas instituciones, entonces pues es importante la prevención con las medidas de protección y aparte pues la vacunación. Si puede incluso hasta tener cierto aislamiento del paciente, pues sería mucho mejor para no contagiar a sus seres queridos o sus cercanos. La vacunación es importante decirlo, es igual que en el COVID, o sea, no es no te evita que tengas la enfermedad al 100%, o sea, no tiene una cobertura del 100%, que vacunado ya no te va a dar influenza.
pero sí contra las formas graves, que es la neumonía por influenza, que es una enfermedad muy grave y muy difícil de tratar, donde los pacientes también, al igual que COVID, pueden requerir intubación y ventilación asistida, pues, mecánica asistida. Entonces, es importante que las personas se vacunen porque puedan prevenir que le dé la influenza, más que nada de las formas graves, o que le dé de forma leve. ¿Cuántas veces nos debemos de vacunar al año? Bueno, yo he escuchado que a veces hablan de 2, a veces de No, 1. una vez al año. Una vez al año. Tiene también, o sea, la vacuna empieza a hacer su efecto alrededor de los 21 días en adelante, después de vacunarse, porque luego a veces dice, me vacuné y me dio influenza. Quizás ya venía incubando la enfermedad y pues coincidió. La vacuna empieza a hacer efecto después de los 21 días y puede durar hasta 3 meses la cobertura. Entonces sí, es importante pues este tema de la vacunación, ¿no? Para pues evitar problemas. Sí, sobre todo los grupos vulnerables, o sea, personal de salud, edades extremas de la vida, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, ya sea oncológicas, insuficiencia renal, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Porque son los de mayor riesgo de que pueda darle la enfermedad en su forma más grave y pueda comprometer su vida. Y que además es gratuita, ¿no? Sí, es gratuita. En los centros médicos públicos. Sí, hasta ahorita sí, pues sí hay a la venta al de forma privada, pero pues está accesible en todos los sistemas de salud, entonces no, y por ejemplo yo en ocasiones me he ido a vacunar al ISSSTE, nunca me han negado y no soy derechohabiente al ISSSTE, o sea, no hasta el momento no ha habido pues esa negación a ponerle a alguien que no sea de derechohabiente a alguna institución, se lo ponen a todos. Pues doctor, sin duda, bueno, nos queda este tema de que hay que prevenir. Sí, así es. Hay que tomar las medidas, sobre todo en estos tiempos, y pues cuidarse mucho, ¿no? Evitar también, tomar las medidas necesarias. Sí, sobre todo las de protección y cuidar mucho a las edades vulnerables, como te decía, en niños, adultos mayores, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, cardiopatías, o sea, enfermedades del corazón, enfermedades de los pulmones, con insuficiencia renal, pacientes que se dialicen o hemodialicen, en pacientes que tienen enfermedades oncológicas, en ellos pues sí sería conveniente incluso usar el cubrebocas para que se protejan. La indicación actual del cubrebocas es para los pacientes que tienen síntomas, o sea, que están con estornudo, con tos, para no contagiar a los demás, ya que se contagia por medio de la saliva o de las microgotas que despide uno al estornudar o toser. Entonces, pues sí, pero estos grupos vulnerables sí sería conveniente pues que se protegieran en esta temporada y pues indudablemente que no les falte su vacuna. Pues ahí está el tema entonces, doctor. Le agradecemos mucho que lo haya abordado para que la población en general pues sepa, ¿no? Lo que viene, porque vienen meses de frío. Sí, mira, el año pasado sí hubo casos de influenza, no fue un brote, no hubo una epidemia, pero pues siempre hay casos, todos los años hay casos. Y los que trabajamos en hospitales siempre tenemos en esta temporada casos de influenza grave, o sea, pacientes intubados y que incluso fallecen. Entonces, pues sí, es muy triste ser parte de que alguien o un ser querido sea parte de esa pues rareza, que tenga una influenza en su forma grave, por lo tanto, pues sí hay que cuidarse, hay que prevenir, hay que tomar las medidas de protección y vacunarse. Doctor, pues le agradecemos mucho el tema y pues vamos a ver la